en una pequeña ciudad llamada Miraflores, donde las calles eran tranquilas y las personas solían conocerse por nombre, vivía un joven llamado Mateo. Tenía 16 años, estudiaba en el colegio cercano y, aunque era amable, pocas veces participaba activamente en la vida de la comunidad. No lo hacía por desinterés, sino porque siempre pensaba que sus acciones no significaban gran cosa, que era un simple estudiante más en medio de cientos, y que cualquier cosa que hiciera no generaría un impacto real en el mundo. Sin embargo, todo comenzó a cambiar un lunes por la mañana, cuando la ciudad amaneció bajo un cielo gris que anunciaba lluvia y un viento que parecía alejar a la gente unas de otras. Mateo iba caminando hacia la escuela cuando vio a una anciana sentada sola en una banca. Era doña Ramona, una mujer conocida en la zona por vender empanadas caseras y por su carácter fuerte, aunque en el fondo tenía un corazón noble. Esa mañana, sin embargo, parecía distinta. No tenía su canasto, no tenía su sonrisa, y ni siquiera alzó la vista cuando Mateo pasó frente a ella. Él dudó unos instantes, pensando que quizá debía continuar su camino y llegar a tiempo a clase, pero algo dentro de él sintió un impulso que no pudo ignorar. Regresó sobre sus pasos y se acercó a la anciana preguntándole con suavidad si se encontraba bien. Ella tardó en responder, como si debatiera internamente si debía compartir sus problemas con un muchacho tan joven. Finalmente suspiró y confesó que desde hacía 2 días estaba lidiando con una fuerte gripe que le impedía trabajar y que no tenía familiares cercanos que pudieran ayudarla. No lo decía con intención de lamentar su situación, sino como quien expresa algo inevitable, como si la vida simplemente le hubiera dado ese lugar. Mateo, con una mezcla de empatía y preocupación, le ofreció acompañarla a su casa. Doña Ramona se resistió un poco al principio, alegando que no quería ser una carga, pero él insistió con una naturalidad que la convenció de aceptar. En el camino, ella caminaba lentamente, y Mateo ajustaba su paso para no apresurarla. Iban en silencio, pero un silencio que no resultaba incómodo, sino uno que hablaba por sí mismo. El silencio de quien agradece sin palabras y de quien ayuda sin esperar nada. Llegaron a la pequeña vivienda de doña Ramona, construida con paredes antiguas y pintada de un azul, que el tiempo había ido desgastando. Al entrar, Mateo notó que todo estaba impecablemente ordenado, como si incluso en su enfermedad ella se esforzara por mantener su dignidad intacta. Ella trató de despedirlo con un sencillo «Gracias, muchacho», pero Mateo le dijo que podía prepararle un poco de té antes de irse. Ese momento marcó el primer giro, invisible de una rueda más grande de la que él no tenía conciencia. Mientras calentaba agua en la pequeña cocina, Mateo miró alrededor. Había fotos enmarcadas en blanco y negro, una de ellas de una mujer joven que debía ser doña Ramona en su juventud. Había plantas secas que antes debieron haber sido frondosas, y un bordado a medio terminar que descansaba sobre una mesa. Todo eso le hacía pensar en la vida que la anciana había llevado, en los años que pesaban en su espalda y en la soledad que enfrentaba. Sintió una mezcla de respeto y cariño inesperado, como si se diera cuenta por primera vez de que cada persona, incluso aquellas que pasan desapercibidas, tiene un universo por dentro. Cuando le entregó la taza caliente, ella lo miró con ojos brillantes, sorprendida de que alguien tan joven se tomara el tiempo de cuidarla. Le dijo que no estaba acostumbrada a recibir ayuda, que la vida la había enseñado a valerse sola y que a veces era difícil admitir que necesitaba apoyo. Mateo le respondió que no tenía nada de malo pedir o aceptar ayuda, que todos, jóvenes o mayores, en algún momento la necesitaban. Doña Ramona sonrió por primera vez ese día, una sonrisa pequeña pero luminosa, como un rayo de sol, atravesando las nubes que cubrían el cielo. Mateo salió de la casa y continuó su camino a la escuela, sin imaginar que esa sencilla decisión de detenerse había cambiado algo más que la mañana de la anciana. Ese mismo día, cuando llegó a clases, se sintió de una manera distinta, más liviano, más consciente, como si hubiese descubierto un nuevo motivo para mirar el mundo. Sus amigos le preguntaron por qué llegaba tarde,
y él simplemente respondió que había ayudado a alguien. Nadie le dio mayor importancia, y algunas risas se escaparon entre compañeros que pensaban que Mateo quizá exageraba, pero en el fondo él sabía que algo había comenzado a transformarse. Esa tarde, cuando regresaba a casa, se encontró nuevamente con doña Ramona, esta vez en la puerta de su casa, apoyada en el marco de madera. Le agradeció otra vez por la ayuda y le ofreció una empanada que había logrado preparar con esfuerzo. Mateo la aceptó, no por cortesía, sino porque sabía que era un gesto sincero y lleno de cariño. Mientras comía la empanada, la anciana le contó historias de su juventud, de cómo había llegado a Miraflores con la esperanza de construir una vida tranquila, de los años en que trabajó en una fábrica textil y de cómo, con el tiempo, había empezado su propio pequeño negocio de comida. Mateo escuchó con atención, como si esas historias fueran un tesoro que él tenía la oportunidad de descubrir. Lo que Mateo no sabía era que, mientras él seguía su rutina diaria, su pequeño acto había sido observado por varias personas del vecindario. Algunos vecinos habían visto cómo llevaba a la anciana a su casa, y el comentario comenzó a circular de boca en boca, generando una especie de admiración silenciosa, no porque se tratara de algo grandioso o heroico, sino porque recordaba a la comunidad algo que se había ido perdiendo con el tiempo. La importancia de mirar a los demás, de estar presentes, de practicar la humanidad más simple. Ese fue solo el comienzo. A lo largo de la semana, Mateo comenzó a visitar a doña Ramona cada tarde. Le ayudaba a comprar víveres, a ordenar algunas cosas de la casa, o simplemente conversaba con ella para aliviar su soledad. La anciana, por su parte, empezó a recuperar su energía y su ánimo. Incluso los vecinos, al ver cómo Mateo dedicaba parte de su tiempo a ayudarla, comenzaron a ofrecerle apoyo también. Algunos llevaron alimentos, otros se ofrecieron para hacerse cargo cuando Mateo estuviera en la escuela. Y poco a poco la vida de doña Ramona empezó a rodearse de una nueva red de compañía, y que no había tenido desde hacía años. Mateo no pensó en nada de esto como algo heroico. Para él, era simplemente lo que sentía correcto. Pero sin saberlo, su pequeña acción había comenzado una cadena que pronto haría que Miraflores viviera un cambio más grande de lo esperado. Uno que nacería precisamente de un acto que en apariencia parecía pequeño, pero que llevaba dentro el poder de transformar corazones. Los días se convirtieron en semanas, y lo que comenzó como un gesto espontáneo se transformó en una rutina que Mateo esperaba con ilusión. A veces llegaba cansado del colegio, otras tenía tareas largas o exámenes, pero siempre encontraba un momento para visitar a doña Ramona, porque, sin que nadie se lo dijera, él había entendido algo profundo, que ayudar a otro no era un gasto de tiempo, sino una forma de sembrar algo bueno en el mundo. Y esa semilla comenzó a crecer más rápido de lo que él imaginaba. Un día, mientras estaba en la casa de la anciana arreglando una silla vieja que se tambaleaba, llegó una vecina llamada Teresa, una mujer que vivía en la otra esquina de la calle. Dijo que había escuchado cómo Mateo había ayudado a la anciana y que eso la había inspirado a hacer lo mismo con una señora mayor que vivía cerca de su hogar. Contó que ella, por años, había visto a esa mujer cargar sola con bolsas pesadas del mercado, sin ofrecerse a ayudar, no por mala intención, sino por la rutina misma que hacía que la gente mirara sin ver. Pero después de lo que vio en Mateo, decidió hacer algo, aunque fuera pequeño, y al hacerlo sintió una alegría inesperada, una que la motivó a seguir ayudando. Doña Ramona escuchaba orgullosa, como si Mateo fuera su nieto. Mateo, por su parte, se sintió un poco avergonzado por la atención, pero también comprendió que su acto había tocado más vidas de lo que él pensaba. La conversación con Teresa fue solo la primera de muchas. Pronto otros vecinos comenzaron a compartir historias similares. Un joven ayudó a cargar el carrito de un vendedor. Un grupo de estudiantes organizó una limpieza en el parque. Un comerciante decidió donar alimentos a una familia necesitada. Y aunque cada acción era distinta, todas tenían algo en común:
habían nacido a raíz de la amabilidad que Mateo había mostrado, sin buscar reconocimiento. La comunidad empezó a cambiar. Las personas se saludaban más, se ofrecían ayuda espontáneamente, compartían herramientas y alimentos. Las calles de Miraflores, que antes parecían simples caminos de tránsito diario, comenzaron a sentirse como lugares de encuentro. El ambiente se volvió más cálido, más humano, y muchos se preguntaban qué había detonado todo eso. No había un anuncio oficial, ni una campaña organizada, ni una autoridad dirigiendo los esfuerzos. Había, simplemente, una cadena que había crecido desde un gesto pequeño y sincero. Mientras tanto, la relación entre Mateo y doña Ramona se fortalecía cada día más. Él no solo la ayudaba, sino que aprendía de ella. Descubrió cómo preparar sus famosas empanadas. Escuchó historias de tiempos pasados que casi parecían fábulas y comprendió que la vida, a pesar de las dificultades, siempre tiene espacio para la esperanza. Ella, por su parte, encontró en él una compañía que la rejuvenecía, un motivo para despertarse cada mañana con un poco más de ánimo y una razón para volver a sonreír con frecuencia. Un día, el colegio de Mateo anunció un proyecto comunitario y pidió a los estudiantes proponer ideas para mejorar la ciudad. Muchos de sus compañeros sugirieron campañas de reciclaje, actividades deportivas o jornadas culturales. Mateo, en cambio, propuso algo que parecía demasiado simple para algunos: un día de la amabilidad, donde cada estudiante realizara al menos un acto de ayuda hacia alguien del vecindario. Al principio hubo dudas, pero su profesor de ética defendió la idea, diciendo que los cambios más grandes parten de acciones pequeñas, y que la ciudad ya estaba sintiendo los efectos de ese tipo de gestos. El proyecto fue aprobado, y cuando se llevó a cabo, ocurrió algo inesperado. No solo los estudiantes participaron, sino que también lo hicieron los vecinos, los comerciantes y hasta algunos funcionarios municipales. La ciudad entera vivió un día diferente. Las sonrisas eran genuinas, la gente conversaba más, y las calles parecían un escenario lleno de historias positivas. Se recogió basura acumulada, se repintaron fachadas, se visitaron hogares de personas mayores, se entregaron alimentos, se compartieron libros, se repararon bicicletas viejas y se ayudó a niños a hacer sus tareas. Fue un día sencillo pero poderoso que quedó grabado en la memoria colectiva. Al finalizar la jornada, Mateo regresó a casa de doña Ramona para contarle cómo había salido todo. Ella, al escucharlo, se emocionó profundamente. Le dijo que jamás imaginó que un acto tan simple como el que él tuvo aquel lunes se convertiría en una ola de bondad que transformaría a la ciudad. Mateo sonrió y le dijo que, si aprendió algo de ella, fue que las personas mayores llevan consigo una sabiduría que puede iluminar a los demás, incluso sin proponérselo. Ella le respondió que, aunque la vida la había golpeado muchas veces, también le había dado regalos como ese. Ver cómo un joven podía cambiar el mundo empezando por ayudar a una sola persona. Con el tiempo, la historia de Mateo y doña Ramona se convirtió en parte del legado de Miraflores. Cuenta la gente que cuando los niños preguntaban por qué la ciudad tenía tradiciones de ayuda y amabilidad, los mayores contaban cómo todo empezó con un simple gesto. El acto pequeño de un muchacho dispuesto a detenerse y ofrecer ayuda se convirtió en el punto de partida de una transformación que nadie había planeado, pero que todos agradecían. Mateo, ya mayor, jamás olvidó ese día de lluvia y ese banco donde vio por primera vez a doña Ramona en silencio. Comprendió que un solo gesto, incluso si parece insignificante, puede encender una chispa en los corazones y crear una luz que guíe a muchos. Y la ciudad de Miraflores, gracias a la memoria de ese acto, siguió cultivando una tradición de solidaridad que perduró por generaciones, recordando siempre que a veces solo hace falta un pequeño acto para provocar un gran cambio.